¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta hora de la noche a Senado Noticias en su edición central. Como siempre revisamos a esta hora informaciones legislativas que han marcado este viernes 27 ya de abril, último día de esta semana para muchos de ustedes laboral, para nosotros del término de esta semana regional. Soy Betsabe Fuentes, estos son los titulares. Ministerio de Medio Ambiente enviará indicaciones sustitutivas para eliminación de bolsas plásticas en todo Chile. En reportajes de Senado Noticias, conozca los avances sobre la reforma a las ISAPRES, que podría reactivar su debate en el Congreso Nacional en el mes de mayo. La Comisión de Obras Públicas citó para el mes de mayo una sesión especial que abordará el futuro del puente Caucau. El gobierno anunció habilitar la obra en 120 días de forma provisoria. Y comenzamos con las noticias legislativas. La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, anunció que el Ejecutivo enviará una indicación sustitutiva al proyecto de ley que se está discutiendo aquí en el Congreso Nacional que prohíbe el uso de las bolsas plásticas. Las modificaciones apuntan a prohibir el uso de todas estas bolsas en todas las comunas de nuestro país, no solo en el borde costero. Todos los detalles en el siguiente informe. Desde hace años se estaba legislando en la materia, pero fue en octubre de 2017 cuando la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó en Pichilemu un proyecto de ley para prohibir las bolsas plásticas en todas las comunas costeras, una iniciativa que tuvo respaldo, pero que al parecer no fue suficiente para combatir la contaminación producto de los residuos que deja este material. El actual gobierno anunció que enviará una indicación sustitutiva al proyecto de ley, más avanzado que se tramita en el Congreso Nacional, pues la idea es que el uso de las bolsas plásticas se elimine en todas las comunas del país. Creemos que el mejor criterio es la prohibición porque el hecho de poner un impuesto o cobrar por aquella tiene menos efectividad y por lo tanto nos parece mejor que sea aplicable a todo el país porque es una manera de dar un salto importante y así evitar lo que significa distintas ordenanzas de acuerdo a la realidad de cada municipio, sino que hacerlo como una legislación nacional. Durante el mes de mayo, el Ejecutivo ingresaría las indicaciones al proyecto que modifica la utilización de bolsas desechables en un solo uso y que se discute en primer trámite del Senado. De aprobarse esta ley, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, anunció que se comenzaría a implementar después de un año de su publicación en el Diario Oficial y que en las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, en un plazo máximo de 2 años desde su aprobación. Hay una realidad que nos está superando, donde además la comunidad nacional ha entendido cabalmente de que la bolsa es un problema de contaminación y que por lo tanto se ha llenado con mucha facilidad a acoger este tema. El 95% de la población de nuestro país señala que está absolutamente de acuerdo con la eliminación de las bolsas. Medida que ya se ha implementado por medio de ordenanzas municipales en más de 55 comunas del país, pero que se quiere hacer ley, pues según la Asociación de Industrias del Plástico, señala que en Chile se utilizan 3.400 millones de bolsas plásticas al año y que anualmente cada persona usa en promedio 200 unidades, pero el problema es que su degradación tarda cientos de años. Y en la próxima semana la Comisión de Obras Públicas podría hacer una sesión especial para analizar el futuro del puente Caucau. Ya hay novedades porque el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunció de que en 120 días este puente podría ser utilizable, pero para vehículos menores, y también evaluar qué va a pasar con el futuro de esta obra que es tan importante para Valdivia. Todos los detalles en el siguiente informe. El Caucau prometía ser el primer puente levadizo de Chile y la idea de su construcción empezó durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Hoy en día el gobierno actual ha tenido que definir su futuro como una de las prioridades en materia de obras públicas tras su fallida implementación. La estructura permanece paralizada hace 3 años y ha enfrentado a la empresa constructora ASBI y al fisco en una disputa judicial.
Sin embargo, hace unos días el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunció la decisión de postergar el desarme del puente y solicitó nuevas evaluaciones técnicas para identificar con exactitud las piezas que podrían ser reemplazadas y las que se podrían reparar. Incluso advirtió a la Comisión de Obras Públicas del Senado que buscarán como gobierno las alternativas para poner en funcionamiento la obra. Este es un problema heredado. Estamos conscientes de que por 4 años la población de Valdivia no ha podido contar con este puente que es importante para la conectividad de la isla Teja con el continente, y por consiguiente nuestra decisión y nuestra voluntad es resolver ese problema cuanto antes. Aquellas evaluaciones dieron fruto y se decidió que el puente podría estar operativo en un plazo de 120 días, es decir, en el mes de julio, de manera provisoria y para vehículos livianos. Por instrucciones del presidente Piñera, hoy estamos acá para contarles que hemos iniciado la etapa resolutiva del plan de habilitación del puente Caucao. Quiero informarles que nuestro propósito es que el puente Caucao pueda ser puesto en servicio de manera provisoria dentro de los próximos 120 días. Ministro, muy bien. Y a pesar que no es una solución definitiva, en una primera etapa se van a bajar los brazos del puente, utilizarse como un puente fijo y izarlo ocasionalmente de acuerdo a las necesidades. Tras estos nuevos antecedentes, el senador y presidente de la Comisión de Obras Públicas, Alfonso de Urresti, pedirá una sesión especial en el mes de mayo para establecer al más breve plazo un análisis certero de lo que va a ocurrir con el futuro del puente. Hemos visto que el ministro nuevamente está echando la culpa a la administración anterior o está encargando nuevos estudios, lo cual ya es una chacota, digamos, de llenarnos de estudios, de llenarnos de informes jurídicos, cuando aquí esta administración tiene la obligación de tomar una decisión y llevarla adelante. Nosotros lo señalamos, vamos a respaldar la decisión, pero decirle claro y preciso a la comunidad qué se va a hacer, cuánto va a demorar y cuánto va a costar. Y creo que eso hasta esta hora el ministro Fontaine no lo ha señalado, y por eso vamos a hacer una sesión especial para poder abordarlo. Desde su inicio en 2011, el puente ha visto sus faenas paralizadas 2 veces. En 2014, luego de los errores de la ubicación de sus tableros, y en 2015, cuando el mecanismo de levante del brazo sur colapsó, transformándose en una preocupación para la conectividad de la comuna de Valdivia. A esto se suman los gastos en diversos estudios donde el Estado destinó 673 millones para 3 análisis técnicos que buscan determinar las causas de las fallas de la infraestructura. Se trata de informes al ingeniero Sergio Contreras por 120 millones de pesos, a un consorcio por 440 millones para una ingeniería forense y al ingeniero Álvaro Peña de la Universidad Católica de Valparaíso por 113 millones de pesos. Todo esto en el marco de la demanda de la empresa ASBI contra el fisco actualmente por incumplimiento de contrato. Y cambiamos de tema porque las ISAPRES muchas veces hacen noticia por las alzas de los planes y sobre todo por las ganancias que perciben estas instituciones. Este año podrían haber cambios porque el Ejecutivo está dispuesto a priorizar legislativamente la reforma a las ISAPRES. ¿Qué opinan nuestros legisladores? Todo esto y más lo revisamos en el siguiente reportaje de Senado Noticias del periodista Cristian Reyes. Casi 2 millones de chilenos cotizan y se atienden en ISAPRES, una cifra que sube a 3.450.000, considerando las cargas, según la asociación que reúne a una docena de estas instituciones que se quiere reformar. Una modificación que este año 2018 podría reactivarse en el Congreso Nacional. Existen desde 1981 como un sistema privado de seguros en materia de salud, administrando la cotización obligatoria de 7% de las remuneraciones imponibles de sus afiliados voluntarios. El principal atractivo aparece por la moderna infraestructura que ofrecen a la hora de un requerimiento o control médico, las contras, entre otras los costos y el alza de los planes en los últimos años, llevando a los usuarios a acudir a la justicia con más de 190.000 juicios resueltos generalmente a favor de los pacientes. Me devolvieron lo que me estaban cobrando adicional. Hice un reclamo en la superintendencia y me cogieron la demanda.
Soy yo y mi hija y somos dos mujeres, igual somos castigadas por ser mujeres. En el caso de que para que el plan no me saliera tan caro, igual tuve que renunciar a la maternidad que pudiera tener mi hija, por ejemplo. Lamentablemente aquí el chileno no se puede enfermar, no tiene derecho a enfermarse, porque todo es lucro. La AFP es lucro, la ISAPRE son lucro. No todo, sin embargo, son ganancias. Una serie de factores provocó que, por ejemplo, en 2017 se hiciera pública la crisis al interior de ISAPRE Más Vida, luego adquirida y fusionada con ISAPRE Óptima, derivando en Nueva Más Vida y arrastrando deudas con afiliados y prestadores por más de 1.000 millones de pesos. Catalina tiene 31 años y llegó a la sucursal de la ISAPRE para comprar un bono GES, ya que su pequeño de casi 3 años tiene problemas del labio fisurado y necesita el documento para sus controles médicos. Resulta que vengo a comprar los bonos que ahora me avisan que vencen en 30 días, resulta que yo trabajo, no había tenido tiempo de venir y no puedo comprar bonos ahora por la cobertura GES de mi hijo. Más adelante veremos cómo le fue con su gestión. Precisamente el malestar y los reclamos de algunos afiliados fue recogido en 2011, cuando el Ejecutivo de turno envió al Congreso Nacional la reforma a las ISAPRES, que proponía, entre otros puntos, cobros más equitativos. Sin embargo, 2 años después y tras muchos debates, el proyecto se congeló a la espera de indicaciones o el envío de otro texto mejorado, algo que no ocurrió. Aunque el tema data desde hace al menos una década, se establecieron 3 comisiones asesoras presidenciales en los últimos 2 gobiernos y este 2018, el mismo Ejecutivo que presentó el proyecto, una vez asumido en marzo pasado, presentó la reforma entre sus prioridades de salud y le añadió urgencia a su tramitación. El propósito es claro. Vamos a terminar con todas las discriminaciones que hoy día existen en la ISAPRE, por ejemplo con las mujeres o por ejemplo con las personas mayores que al final del día tienen que pagar mucho más a medida que van envejeciendo, producto de que los planes se van creciendo. Entonces nosotros queremos terminar con eso, con las preexistencias, vamos a hacer una reforma, vamos a crear un plan único garantizado de salud y vamos a terminar con este tipo de discriminaciones que al final del día lo que hacen es perjudicar al mismo sistema y perjudicar el acceso y el derecho de las personas de acceder a una buena atención de salud. Se convocó a un equipo técnico que está trabajando con sentido de urgencia para sentar las bases para que se pueda convocar a los distintos actores para este gran acuerdo nacional en salud que ha invitado el presidente Piñera y que a partir de ello entonces dar espacio para la conversación y enriquecimiento de esta primera propuesta que nosotros estamos diseñando. Hoy existen una docena de ISAPRES entre aseguradoras abiertas donde la afiliación y planes de salud son de oferta pública y cerradas con prestaciones a trabajadores de una determinada empresa o institución. Sin embargo, las críticas son compartidas, apostando por el fin de las preexistencias, la eliminación de la declaración de salud y la elaboración de un plan único, entendible y comparable, así como terminar con la unilateralidad para establecer el alza en los precios de los planes. Desde la Asociación de ISAPRES están abiertos a conversar y destacan la excelencia del servicio comparadamente con la equivalencia en los recursos públicos dedicados a salud. Chile tiene que tener una sola definición de un concepto de salud para todos los chilenos, pero los operadores de ese sistema deben ser múltiples y deben ser competitivos. Si uno analiza el gasto público en salud, sumando el gasto municipal, más el gasto que realiza el Ministerio de Salud propiamente tal a través de los servicios de salud y FONASA, es prácticamente el mismo per cápita que lo que gastan las ISAPRES en salud. Y ese concepto yo creo que hay que tenerlo en claro frente a cualquier reforma. La reforma plantea, además del plan garantizado de salud, al menos un conjunto de beneficios que uniforme las prestaciones, el término de la discriminación por sexo, edad y preexistencia, y acogiendo el llamado de las propias ISAPRES, contemplaría la creación de un fondo de compensación por riesgos interinstituciones para compensar a las ISAPRES que incurran en mayores gastos. A su vez, desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, se pide solidaridad entre sexos para cubrir las diferencias, las que recientemente en materia de planes de ISAPRES revelaron que las mujeres pagan 179% más que los hombres, y eso sin contar que perciben hasta 30% menos en materia laboral, una necesidad de equilibrio que es uno de los ejes de discusión de la reforma. La ley ISAPRE hoy día, o las ISAPRES, son violadores de derechos humanos, porque tienen sus resultados y tienen sus utilidades sobre la base de violar convenciones y protocolos de derechos humanos, como por ejemplo discriminar a la mujer, porque una mujer joven va a pagar 100% más que un hombre a la misma edad. Eso viola derechos humanos, es discriminación. Aquí tenemos que avanzar, me alegro de que el gobierno le dé prioridad, esperamos por supuesto poder conocer el detalle y que esto se enmarque dentro de una reforma en materia de seguridad social. Yo creo que eso es lo más importante, no es solamente un seguro privado de salud, sino cómo accedemos a un sistema que sea mucho más justo.
De hecho, el último alza ha afectado a 1.700.000 afiliados. Y es por eso que tenemos que terminar con las alzas unilaterales en los planes de salud, tenemos que terminar con las preexistencias y tenemos que terminar con las tablas de factores para armonizar la legislación de ISAPRE con los fallos del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y también de las Cortes de Apelaciones. Estamos plenamente convencidos, y esto desde hace años, y así se lo hemos transmitido a las autoridades, que es necesaria una reforma para avanzar en una mayor solidaridad. Y esto significa, en definitiva, o se traduce en una tarifa plana, que tanto hombres como mujeres, jóvenes como ancianos, paguen una tarifa plana para estar en el sistema ISAPRE, y no una tarifa diferenciada por sexo y edad como hoy día se aplica en nuestro sistema. Si existe este mecanismo de compensación de riesgo, ya las preexistencias no tienen ninguna razón de ser. Por ahora, Catalina, en tanto, no encontró la solución que buscaba para su hijo de casi 3 años en la oficina de la ISAPRE. Me dijeron que tenía que traer una reactivación del GES porque va cambiando cada 6 meses y la cuestión, pero lo encuentro también una estupidez. Yo tengo mi hijo, tiene cobertura GES hasta los 18 años. Tener que reactivarlo cada 6 meses me parece una estupidez. Yo no me puedo salir de esta ISAPRE para meterme en otra ISAPRE que me cubra mejor o que me preste mejores bonificaciones, o a FONASA es la única que me reciben. No puedo salir porque resulta que mi hijo tiene una preexistencia. El equipo técnico convocado por el Ministerio de Salud se encuentra analizando la mejor forma de reimpulsar la reforma a las ISAPRES, ya sea mediante indicaciones al mensaje actualmente en trámite o la presentación de un nuevo proyecto, propuesta que debería estar lista en el mes de junio. Un sistema que, según testimonios y autoridades, funciona, pero es perfectible y necesita mejoras precisamente para evitar casos como el de Catalina. Estaremos esperando todos estos cambios hacia las ISAPRES que podrían reactivarse, como bien decía el reportaje del periodista Cristian Reyes, este 2018. Vamos al sur de nuestro país porque 29 proyectos que podrían mejorar la oferta de transporte público en Puerto Montt anunció el Ejecutivo. Detalles a continuación. Con la finalidad de fortalecer las redes de transporte urbano de la capital de los lagos y diversificar la oferta actualmente existente, el Ministerio de Transportes confirmó su respaldo al Plan Puerto Montt 2030 de desarrollo y soluciones en materia de movilidad, una necesidad creciente considerando el aumento de 63% del flujo en la última década, que cifran en 800.000 los viajes diarios, con cerca del 80% en vehículos motorizados, lo que tiende a colapsar algunas vías emblemáticas. Consultada la ministra Gloria Hood por la estimación de $89 millones de inversión en 29 proyectos viales, entre ellos el denominado Interterrazas, que involucra cerca de $15 millones, la Secretaría de Estado sostuvo que serán claves los convenios para financiar estas iniciativas, ya sea con privados, la Ley Espejo del Transantiago, Gobierno regional y los ministerios involucrados. El plan maestro implica servicios de transporte público, pero también implica inversiones. Y esas inversiones están valoradas en ese monto. Lo que tenemos que hacer ahora es ver formas de financiar esas inversiones. ¿Usted apelaba a posibles convenios precisamente con los... Puede haber convenios de financiamiento de los gobiernos regionales. Tenemos que ver cuál es la mejor manera de obtener los fondos y en qué secuencia los proyectos producen los mayores beneficios. Sin embargo, la estrategia de mediano y largo plazo con ciclovías, funiculares y taxis acuáticos, según el senador Rabindranath Quinteros, es un largo anhelo pendiente sobre el cual durante décadas como intendente y alcalde vio y presentó proyectos similares sin la respuesta favorable esperada. Yo me alegro que la ministra de Transportes haga un despoblamiento de todos estos proyectos, pero la verdad es que tengo mis dudas que sean realidad. Yo espero que no sea un volador de luces más, porque hace muchos años que estamos conversando de esto y nunca ha pasado nada. Debido a esto, el senador Rabindranath Quinteros reiteró la necesidad de empoderar a los gobiernos regionales para concretar en el futuro mejoras tan cotidianas como necesarias, sin necesidad de depender del centralismo que actualmente evalúa qué inversiones se concretan y cuáles no. Creo que aquí ha habido un centralismo demasiado exacerbado y por eso que he luchado tanto para que existan gobiernos regionales de verdad. Porque este es un problema que debe definir la región. Y en el caso específico de Puerto Montt, evidentemente que para mejorar el transporte urbano necesitamos funiculares, escaleras mecánicas, necesitamos ascensores, etcétera, etcétera. Igualmente, el consenso transversal es que las mejoras se concreten. Desde el Ministerio de Transportes estiman que terminados los estudios pendientes y definido el financiamiento, las obras de la primera etapa del macroplan para Puerto Montt podrían estar ejecutándose entre 2020 y 2021.
Y ponga atención, este fin de semana usted no se puede perder el estreno de nuestro programa Resumen de Sala mensual. Allí el periodista Cristian Reyes nos cuenta todos los proyectos aprobados durante este mes de abril. Aquí un adelanto. ¿Cómo están? Les quiero hacer una cordial invitación para que nos reunamos este fin de semana largo a repasar los principales hitos que nos dejó la Sala del Senado durante el mes de abril. Por ejemplo, con lo que fue la aprobación del proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, creando una agencia de protección con este sentido. También el paso a tercer trámite del proyecto que facilita la inclusión para niños con alguna discapacidad en juegos públicos o privados y también, entre otros puntos, por supuesto, la ratificación del Senado al nombramiento de la primera defensora de la niñez, cargo inédito en la historia de Chile. Todo esto y más, por supuesto, a través de las pantallas de TV Senado y sus múltiples plataformas. Los espero. Ya lo sabe, este fin de semana, Resumen de Sala con todo lo mejor aprobado por la Sala de Sesiones durante este mes de abril. Yo, como siempre, los invito a nuestras redes sociales. Allí usted puede saber mucho más del trabajo legislativo, en comisiones, la Sala de Sesiones y todos los proyectos que a usted le importa. Estamos en Twitter, en Instagram, en senado.cl, tv.senado.cl y también en YouTube. Estamos cada día más cerca de usted. Vaya, suscríbase, es totalmente gratuito. Puede ver todo lo relacionado a nuestro canal, especiales del Congreso Nacional, el resumen de Sala, Senado Noticias en su edición central y AM, y conocer también mucho más de nuestros legisladores. Así que vaya, suscríbase, es totalmente gratuito. Soy Betsabe Fuentes, que tenga un gran fin de semana, para muchos largo, que esté muy bien.